Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor nuestro dinero. Hoy vamos a brindar información para quienes tienen autos de en torno a los 5 años de antigüedad, de cuáles son los seguros más económicos del mercado. Tenemos a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar lo que dejó esta tensa semana en materia económica con la visita de José Luis Machinea. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y a responder a todas tus consultas. Bueno, ya estamos aquí, como siempre, con todo el equipo. Está Santiago Chelala, también está Yamila Escala y está también Julián Siri para repasar lo sucedido en estos últimos 7 días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo están? Gracias por estar una vez más aquí. Y vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy. Una de las noticias que ha dejado esta última semana es el lanzamiento de esta segunda etapa del plan Procreauto. Así que Santiago nos va a brindar información de este tema. Así es, bueno, el gobierno lanzó, con Débora Giorgi a la cabeza, este plan Procreauto 2, así se denominó, con un aumento de precios que va hasta el 7,5%, que parece importante teniendo en cuenta que solo pasaron algunos meses desde el primer lanzamiento. También hay 3 empresas que, bueno, se han retirado del programa, no presentan modelos en este caso, que son Fiat, General Motors y Honda, así que hay 24 modelos, generalmente los modelos chicos o medianos, de las primeras marcas para elegir en lo que es, bueno, un crédito muy conveniente. Recuerden, 5 años con 3 años a tasa fija y hasta 120.000 pesos. El plan Procreauto financia hasta el 90% de autos que rondan entre los 110.000 y los 150.000 pesos, para tener una idea. Si uno está comprando un auto, quizás sea una muy buena opción si uno da con los requisitos. Se dieron en total unos 20.000 créditos. Es casi el 10% del mercado, teniendo en cuenta que en Argentina, en los momentos muy buenos, realmente se vendían hasta 200.000 autos por mes. Ahora, bueno, lo que está haciendo el gobierno es tratando de arreglar un poco el descalabro que ha ocasionado en la industria automotriz. Recordemos que en los últimos meses las ventas de autos cayeron 27% en la Argentina. Una alternativa para tener en cuenta, realmente la más económica del mercado, así que como bien dice Santiago, aquellos que pueden calificar y que están desde ya pensando en comprar un auto 0 kilómetros, pueden tener en cuenta esta alternativa. Sí, Ale, y un tema importante es que el gobierno acordó con las principales productoras de, bueno, suspender los empleados que habían quedado suspendidos, valga la redundancia, de 13.000 suspensiones, ahora van a quedar solamente 7.000 obreros en esta situación. Bueno, es un aliciente para mucha gente que, bueno, por la crisis en el mercado automotriz ha quedado sin empleo o por lo menos sin poder trabajar durante estos últimos meses. Muy bien, perfecto. Bueno, y seguimos hablando de autos como adelanté en la apertura. Información ahora para aquellas personas que tienen autos en torno a los 5 años de antigüedad, de cuáles son los seguros más económicos de la plaza local. Claro que no todos son autos nuevos y como siempre nosotros fuimos a investigar qué es lo más barato en este momento en el mercado para aquellos autos de unos 5 años, una antigüedad de los autos que puede tener cualquiera, ¿sí? 2009 estamos hablando, así que bueno, como siempre les vamos a presentar esta información con lo que es lo más barato, responsabilidad civil, donde uno tiene una cobertura mínima pero está en regla, tiene el seguro obligatorio de su auto y después otra de terceros completo un poquito más allá. Entonces, como siempre, es en 5.000 pesos. Lo que nos ofrece en este momento el mercado como lo más económico es Provincia Seguros, 228 pesos. Y miren la diferencia con la caja, que está en 323, casi 500 pesos de diferencia. 50 pesos, perdón, SMG 386, RSA un poquito más arriba, Rivadavia 461, Allianz 454, la segunda 450 pesos y Mapfre 486 pesos. Si nos vamos un poquito más arriba en realidad en cuanto a la cobertura, tenemos lo que es terceros completo, incluyendo granizo, cláusula del 80, robo total y parcial. Atención, esto ya es un poquito más. Provincia 456, La Caja 660, 718, Sancor, SMG 746 y RCA El Comercio 750.
más caro. Fíjense también la diferencia, ¿eh? Precio promocional seguramente de Provincia Seguros, seguramente no, un precio promocional de esta empresa, Mapfre 771, la segunda en 776, San Cristóbal 779, Rivadavia 780 y cierra la lista Allianz con 786 para, bueno, que ustedes vean cuáles son las opciones. Empezamos en 400, terminamos en 700 en los que es terceros completo y así uno poder elegir. Pero recuerden que no solo es precio el seguro en todos los rubros y uno tiene que consultar al menos 3 compañías cuando va a contratar una póliza y ahí ver qué es lo que están ofreciéndole y obviamente la letra chica. Si usted está de acuerdo con las condiciones que le están ofreciendo y así entonces elegir lo que usted cree que es mejor. Y siempre desde ya también averiguar, se pueden comunicar con nosotros para hacerlo, cuáles son los antecedentes de esa compañía a la hora de responder a los siniestros, porque si ustedes no averiguan esto se pueden encontrar con sorpresas desagradables al momento de un evento de esas características. Bueno, vamos a comenzar el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales en una semana realmente tensa, con una disparada en los dólares bursátiles, así que Julián nos va a brindar información sobre este tema. Bien, Alejandro, la realidad es que fue una semana bastante caliente. El Merval volvió a marcar un nuevo récord, subió casi 8,5%, 9%. En lo que va de la semana, más que nada motorizado por esta cuestión. Hubo rumores toda la semana de que a los importadores los estaban mandando a conseguir los dólares de la manera que puedan, más allá del tipo de cambio oficial, lo cual abrió una ventana para lo que es el contado con liquidación y el... Incluso también se mencionaron hasta valores, ¿no? Valores a los cuales el gobierno recomendaba o sugería comprar dólares en el mercado paralelo, no justamente en el mercado bursátil. Exacto, porque también alimentó, ¿no?, la demanda por parte de algunos inversores, ¿no?, que seguramente vieron una ganancia fácil en ese mercado. Generó un nuevo piso para todo lo que es el dólar bolsa y contado con liqui, que a su vez tiende a retroalimentar a lo que es el dólar paralelo. Uno no podría imaginar un dólar paralelo más bajo, cerró la semana en 15,75. No podría imaginarlo mucho más bajo cuando el contado con liqui lo tenés en 14,50. Esa brecha se achicó mucho y va a ser difícil de volver a bajar por el lado del spread entre dólar contado con liqui y dólar paralelo, ¿de acuerdo? Por otro lado, esto a su vez también le pone mucha más presión al tipo de cambio oficial, porque antes cualquier depreciación dada parecía más factible que ahora, donde el spread ya de los que sí son legales, como el dólar contado con liquidación y el dólar bolsa, con respecto al oficial están en torno al 70%. Es un número bastante complicado. Veremos qué sucede, ¿no? El gobierno no ayuda tampoco demasiado permitiendo una tasa de interés mayorista, ¿no?, en los bancos para depósitos de más de 1 millón de pesos, que está por debajo del 20%, ¿no?, con expectativas de inflación en torno al 35 al 40%. Realmente eso no está ayudando tampoco a las expectativas y a las decisiones, ¿no?, de los agentes económicos. Bueno, cerramos de esta manera este bloque. Quédense ahí, en instantes vamos a regresar con más información económica. Bueno, estamos de regreso y vamos a comenzar, como hacemos siempre en este segundo bloque, a responder consultas en materia de entidades financieras. Por ejemplo, tenemos la consulta de Humberto sobre el estado del Banco Comafi. Para Humberto, entonces, un banco que está especializado en créditos para el consumo y también para la producción de pequeñas y medianas empresas. Vemos los números en pantalla. Tiene un patrimonio de 1.015 millones de pesos, depósito por 6.374 millones y acumula resultados positivos. El último ejercicio de 324 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y también de liquidez, cara sonriente para el Banco Comafi. Muy bien, cambiamos de tema y esta semana comenzó a debatirse en la Cámara de Diputados el presupuesto del 2015. Como ya es costumbre en esta gestión, esta iniciativa incluye algunas previsiones controvertidas, como una inflación del 15,6% y un dólar promedio de 9 pesos con 45 para el año que viene. Estefanía Aníbali dialogó con el público sobre este tema. Café Financiero dialogó con los ciudadanos para saber su opinión sobre el presupuesto y si consideran creíbles las cifras que contiene.
Me parece que es un dibujo político que después todo sale fuera de contexto y no se aplica donde se tiene que aplicar. ¿Considerás confiables las cifras que están incluidas en el presupuesto? Obviamente, si vos estás dibujando la inflación, si estás dibujando el dólar, si estás dibujando todo lo que es real, financiero, legal en el mundo. Para mí, que lo usen bien si existe eso, porque la verdad que no están usando absolutamente nada de lo que dicen, y menos este presupuesto, pienso yo. Me parece que era un poco abultado, nada más que eso. Si bien es un poco más realista que los anteriores, de acuerdo a los estudios privados es un poco optimista. Me parecen no muy reales. Hay que decir que las dificultades económicas que venimos experimentando hoy en día son en parte el resultado de haber tolerado durante estos últimos 10 años la mentira, el engaño, ¿no? La falta de transparencia. Y definitivamente el tema del presupuesto es un ejemplo muy claro en este sentido, ¿no? De cómo se manejan, ¿no? Los temas económicos en nuestro país. En la medida que sigamos tolerando esto, vamos a continuar sufriendo este tipo de problemas económicos a lo largo del tiempo. Sí, al igual creo que hay una finalidad clara al dibujar estos números, que es de tener recursos discrecionales, ¿no? Al dibujar la inflación, también se está subestimando los recursos y el gobierno tiene entonces recaudación discrecional para repartir en las provincias o como quiera. Hay que preguntarse si en este caso el fin justifica los medios, ¿verdad? Sí, creo que la sociedad en definitiva es la que después, llegado el momento en el que vota, tiene que castigar a aquellos políticos que utilizan este tipo de prácticas a la hora de gestionar, ¿no? La economía. Bueno, vamos a seguir con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales. Nos queda poco tiempo, así que un repaso breve por lo sucedido a nivel internacional. Bien, una breve, los commodities siguen cayendo, lo cual no es una buena noticia a las perspectivas del país. Hay que empezar a preguntarse con estas caídas en el año de los commodities, especialmente lo que es soja y y maíz, que ya acumulan caídas de entre 25 a 30% en dólares. Si estamos en la entrada de un ciclo bajista para lo que son los commodities, puede complicar las perspectivas, no ya para el corto plazo, sino para el mediano y largo plazo de la Argentina. Definitivamente, bueno, ya se hablaba, ¿no? Que en el año 2015 podría haber 4.000 millones de dólares menos en exportaciones de granos. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre este bloque, respondiendo a una consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Paranaí, que nos consultó sobre la situación de Caruso, esta empresa presenta un activo de 459 millones de pesos, pasivo 174 millones, patrimonio 285 millones, resultado positivo 129 millones de pesos, primas 444 millones e informa 256 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Y recuerden, @Café Financiero en Twitter, en Facebook también como Café Financiero. Nos envían sus preguntas, sus consultas, lo que quieran saber y nosotros les respondemos. Muy bien, de esta manera cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Luis Machinea sobre los temas más importantes en materia económica de estos últimos 7 días. Estamos aquí con la presencia del economista José Luis Machinea para analizar los principales temas económicos de esta última semana. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar acá. Gracias por venir. Una semana en la que continúa la tensión en el mercado cambiario, con el dólar blue acercándose, casi tocando los 16 pesos. José Luis, ¿crees que el gobierno va a restablecer o va a lograr restablecer la calma cambiaria con la estrategia que viene utilizando hasta este momento? No, con la que viene utilizando hasta ahora definitivamente no. Siempre está la posibilidad que cambie la estrategia. Pasó en enero, ¿no? Que cambió una estrategia, aunque sea con efectos de corto plazo. Pero con la estrategia que está utilizando no, porque lo que hay es mucha incertidumbre, por obvias razones, ¿no? No solamente por el tema de la negociación o la falta de negociación, yo diría, con el tema de la deuda, sino por un gasto público que crece a un ritmo de 45% por año. Esto del gasto público, esta idea de aumentar mucho el gasto público, yo siempre consigo reactivar, es un poco rara, ¿no? Ha evitado quizás una profundización de la recesión, si uno veía el otro día los índices de INDEC, el único agregado económico que aumentó. Es que normalmente pasa eso. Ahora, yo pregunto lo siguiente, ¿y qué pasa si tiene éxito y aumenta la demanda? Entonces va la gente e intenta comprar más autos
y resulta que los señores no pueden producir autos porque no pueden importar las partes. Quiero decir, la restricción está en el sector externo. Yo no puedo aumentar la demanda mientras no resuelva la restricción del sector externo, porque si no, la consecuencia de esto es simplemente generar más incertidumbre. Y aumentar la demanda se genera más incertidumbre y, entre otras cosas, sube el blue. O sea, no se entiende bien cuál es la verdad contradictoria, ¿no? Claro, o sea, cuáles son las prioridades del gobierno, ¿no? Claro, Sí. ¿cuál es la restricción que tiene esta economía? Es del sector externo. Entonces yo, por más que intente aumentar la demanda de tipo keynesiano, en otros momentos sí tendría efecto. Y hoy no, porque no puedo producir nada. Genera más presión en el mercado cambiario. Exactamente. De todas formas, ¿cuáles crees que son las opciones que tiene hoy a mano el gobierno, sin hablar de un cambio en el esquema económico, ¿no? Justamente vos diste el ejemplo de lo que hizo a principios de año. ¿Crees que una solución de esas características está al alcance del gobierno en este momento? Sí, yo creo que sí, digamos, eso lo puede hacer. Lo que pasa es que los efectos de una medida de ese tipo serían de más corto plazo, ¿no? Uno devaluaría una restricción monetaria, algo pararía el blue, pero me parece que... ¿O un aumento de las tasas de interés? No, perdón, no dije eso, pero sí, con aumento de tasa de interés quise decir. Un aumento de las tasas de interés pararía un poco el blue, pero me parece que por un periodo de tiempo más corto que el que lo paró los primeros 3 meses del año, ¿no? Porque hay otro conjunto de expectativas que van por el lado de qué va a hacer la Argentina con su deuda, va a arreglar, no va a arreglar. Cada vez más uno tiene la sensación de que no va a arreglar y definitivamente eso está afectando las expectativas y eso está afectando el blue. Aunque en este caso el blue parece ser que está aumentando básicamente porque los importadores no pueden pagar. Se están volcando hacia el mercado paralelo. Claro, al contado con liqui, como dicen, ¿no? Entonces compran más bonos para tratar de pagar afuera, para así poder importar algo, y eso está presionando, yo diría, hoy en el mercado, en el blue. Así que mientras, de vuelta, aparece la restricción externa como el principal limitante, ¿no? Ahora, José Luis, hablar de restricción externa no es un poco también echarle la culpa a algo de afuera, en este caso a la falta de dólares, quién sabe por qué. No hay como una tendencia al gobierno a echarle siempre la culpa a otro, ¿no? Uno dice, bueno, restricción externa, algo que no tiene nada que ver con el modelo, con lo que se está haciendo en el gobierno. No, pero nosotros nos inventamos la restricción externa. Muchos gobiernos se inventan restricciones externas. ¿Por qué? Porque hacen políticas que aumentan mucho la demanda, atrasan el tipo de cambio y finalmente uno no tiene las divisas para importar lo que necesita. Este gobierno se lo inventó, esto sería un récord histórico. Y digo, récord histórico porque nunca la situación externa fue tan buena para la Argentina como en los últimos 10 años, ¿no? Digo, nunca. Entonces, en términos de precio de las commodities, que te levanta la restricción externa, en términos de financiamiento de los mercados financieros, no tenemos deuda. ¿Cómo podemos tener una restricción externa? Claro, pero parece que algún problemita de afuera hay en el sentido de que la soja está en un mínimo realmente importante en muchos años y el Brasil también comenzó a devaluar. ¿Cómo ves esto? ¿Puede seguir afectando a Argentina? No, yo creo que efectivamente, tenemos esta restricción externa aún antes que el precio de la soja cayera. Ahora cayó el precio de la soja, algo del trigo, el maíz, etcétera. Tenemos 7-8 mil millones de dólares menos y esto hace la restricción externa todavía más apremiante y hace más incomprensible esta estrategia de patrias o buitres, ¿no? Esta dicotomía. A mí me parece que la dicotomía es cada vez más recesión o no recesión, desempleo o empleo. Digo, esta idea de seguir esta pelea es cada vez más desempleo, más recesión, y lo que uno no llega a entender es por qué estamos en esto. No que sea fácil, pero el gobierno tampoco la tenía tan difícil con un acceso al financiamiento externo. Y esto es lo que pensó el gobierno, ¿no? Para eso hizo todas las cosas que hizo hasta ahora. Y de repente, fíjense ustedes, por una cosa que en el margen no es menor, ¿no? Estamos hablando posiblemente en el margen entre lo que el gobierno está dispuesto a pagar y los otros están dispuestos a aceptar. Estamos hablando de 8, 9 mil millones de dólares. 1,5 puntos del producto. ¿Cuánto estamos perdiendo con la recesión? No, indudablemente. Digo, indudablemente. No me cierra desde el punto de vista económico, no me cierra desde el punto de vista del bienestar, no me cierra desde el punto de vista del empleo. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Hay mucha incertidumbre, porque hay gente que sigue pensando no nos van a arreglar, justamente porque parece tan absurdo todo esto. Yo no sé. Esta semana, por ejemplo, ingresaron 370 millones de dólares de China de un préstamo que por un total aparentemente de 4.700 millones. ¿Crees que el gobierno puede encontrar algún respiro por el lado de estos acuerdos que ha firmado con China? Chiquito, pero solamente hablando de la soja estamos hablando de 7.000 millones
millones de dólares. Lo decimos, el swap con China es de 10.000 millones de dólares, los préstamos de 4.700 millones, estamos hablando de 15.000 millones de dólares. Sí, pero si se ejecutara todo. Sí, digo, los chinos van a mostrar una buena voluntad y van a dar 700 millones por un plazo corto de tiempo, pero no creo, salvo que me equivoque, que estén dispuestos a poner semejante cantidad de plata en Argentina, ¿no? Yo me acuerdo una vez estaba en una reunión del Banco Mundial y del Fondo en Washington y alguien estaba, el señor que dirigía las finanzas de China, un fondo chino. Y alguien me preguntó, ¿ustedes están dispuestos a ayudar a Europa en estas circunstancias? Yo me dice, mire, yo a qué me dedico es a maximizar los ingresos del fondo chino para el bienestar de los chinos, no para ayudar a nadie, ¿no? Bueno, pero por ahí hay intereses... Intereses de otro tipo, geopolíticos, ¿no? Puede ser, pero... Bueno, también pero con un gobierno que se va, muerta, con un gobierno ¿no? que se va, no. ¿Sí? No es cierto eso que no, a ver, yo creo que este país tiene, hay expectativas razonables. Vaca muerta creo que se ha exagerado mucho, no con respecto al potencial, sino a que esto va a pasar rápido de vaca muerta. Va a necesitar un tiempo largo, mucha inversión, etcétera, etcétera. Así que en cualquier caso viviremos un periodo un poco de zozobra. Lo que sugerís es que todos los potenciales inversores están aguardando tal vez al cambio de gobierno para recién ahí comenzar a invertir. Pero fíjate, vos sabés mejor que yo, digo, ¿por qué voy a invertir con un dólar de 8 si el paralelo vale 16? Por más que el real no sea 16, pero me dice, no, el paralelo está 16 y yo si voy a Argentina me dan 8 para una inversión. La gente va a esperar. No, y justamente acá, ¿no? Porque se ha esbozado el rumor, ¿no? O planteado el rumor de que el gobierno podría desdoblar el mercado cambiario, ¿no? Ya se lo ha dicho muchas veces, pero sonó con mucha fuerza en los últimos días. Sería una solución esto que vos planteás, ¿no? Porque algunos inversores podrían ingresar a un dólar parecido al paralelo, ¿no? No, definitivamente, yo lo planteé también en algún momento, hace 1 o 2 años. Ahora, simplemente desdoblar solucionan parte de la restricción externa a costa de un shock inflacionario de proporciones, ¿no? Depende de qué es lo que volquemos hacia ese mercado. Claro, está bien, pero si vamos a volcar, por ejemplo, los dólares de importaciones, que para eso lo vas a hacer, supongo, pero en hay parte. Importaciones esenciales, y entran también por ahí flujos de capitales. No, es que definitivamente la idea de desdoblar tiene que ver con los flujos de capitales, así que yo creo que sí, pero al mismo tiempo si no mandamos mucho ahí, no aliviamos la restricción externa y eso tiene un impacto inflacionario. Ahora, yo siempre me pareció bien el desdoblamiento cambiario en un contexto de un programa más integral, ¿no? No solamente desdoblar como solución. Pero se habla de tantas cosas en estos días, ¿no? Sí, el tema es que uno tiene un poco de memoria, ¿no? Y cada vez que se desdobló el mercado cambiario en la Argentina, las cosas no terminaron muy bien y siempre a la larga se tendió al tipo de cambio más alto. Entonces la gente también especuló con eso. Así es. No, yo creo que el desdoblamiento cambiario no es solución de largo plazo, es simplemente un instrumento, una herramienta en la medida que voy ordenando, voy ordenando las cosas y cuando ya unifico ya tengo una cosa más ordenada. No es que sacar ¿cómo se dice? De la galera, un pajarito de la galera o un conejo, no me salía, un conejo de una galera, con desdoblamiento cambiario, digamos. Sería funcional al sector externo, insisto, en el contexto de un plan integral, que es lo que no se ve y lo que parece cada vez más difícil que el gobierno, en el poco tiempo que tiene por delante, o relativo poco tiempo que tiene por delante, difícilmente, si no lo hizo durante estos años, que lo vaya a hacer ahora, ¿no? Y si ese plan quisiera contener la inflación, ¿cuál debería ser la medida principal? Y es que yo creo que tiene que ser una medida integral, ¿no? Digo, primero, lo que no puede hacer es aumentar el gasto público 45%, porque eso va en contra de cualquier programa antiinflacionario. Entonces, es una cuestión de demanda con una cuestión de política de ingresos. Yo siempre lo pensé así. Política de ingresos, el gobierno no tiene mucha capacidad de hacer hoy día, porque se atrasaron los salarios reales. Negociar con los sindicatos no sería sencillo, porque perdió poder político. Y entonces tampoco puede ser simplemente una restricción de demanda sin un mínimo acuerdo sobre la política de ingresos, sino también produce más recesión. Ahora, si no hace nada, y con esto los últimos 5 segundos, si no hace nada, también produce, como estamos viendo, más recesión. Ok, bueno, José Luis, muchas gracias. El análisis entonces de José Luis Machinea sobre la situación económica, lo que viene sucediendo en el mercado cambiario y las opciones que tiene el gobierno para enfrentar esta situación. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.